Y bueno, los tutoriales van a tener que ver un poquito con cómo veo el mundo. Entonces yo te muestro cómo veo el mundo. El mundo lo veo como eso que tengo alrededor. Y sincrónicamente, a medida que fueron pasando los años como crononauta, se me fue simplificando la vida. A un punto tal donde mi obra de arte se encuadra exactamente alrededor mío todo el tiempo. La entiendo, la comprendo, sé lo que es, sé lo que soy, y en nuestro diálogo interno no solo es puro amor. Muchas veces son otras emociones, otros sentimientos, pero al tacto, siempre, siempre es solo esto. Y eso es la amortiguación. El amor es I am, yo soy. Am es soy. Soy o qué. Y puedo ser todo, soy todo. Este dibujo es una obra de arte que tengo creado en torno a mí mismo. Y la estoy recreando energéticamente en mí. Experimento la sensación como que no soy yo. Pero si la entiendo bien a mi obra de arte, me voy a dar cuenta que entre mi mano y este dibujo es exactamente la misma pintura. Y que y veo a mi reflejo, nos pasa exactamente lo mismo. A mi reflejo que está enfrente de mí, en donde deposito al otro, donde deposito el juego, donde deposito a mi ego y a mis alter egos. Entonces el mundo, se los presento, está formado por 260 alter egos básicos. Pero cada uno, a diferencia de un alter ego común, no está desarrollado con múltiples arquetipos, sino que es un arquetipo específico de una ciencia del existencialismo que encuadra exactamente de la misma manera y perfectamente que la de la energía que estudiaron los del calendario maya y la cultura maya y todo lo que fue la era anterior, en donde la experiencia de la vida, el paradigma del navegante del tiempo era yo soy energía, pero ni siquiera había conciencia de tiempo. Y así pudimos crear los animales. Y a su vez a todos los seres vivos. Pero nosotros en sí venimos configurados para esta nueva era, en donde sabemos que más allá de la energía física del cuerpo, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, somos el tiempo de esos episodios de energía, de esas sensaciones. Absolutamente todo, desde esta florcita simple que está ahí, esta hermosura que está acá, altísima, bella, una supermodelo. Y acá tenemos otras que prefieren estar juntitas. Y ahí están, ¿ven? Un campo lleno de margaritas. Entonces, en un día de 4, como es este que estoy hablando, es en un día en donde se me hace autoexistente la energía que estoy desarrollando como si fuese el espacio habitado dentro de mi bola de energía. Porque cierro los ojos y soy todo. Cierro los ojos y mi energía es todo. Todo lo que experimento como el afuera lo estoy produciendo adentro. La energía va adentro. Y el dibujo la ilusión óptica me da la ilusión de que tengo una tridimensionalidad fuera de mí. Pero si podés verlo y entenderlo y comprenderlo y viajarlo energéticamente, esta experiencia, te vas a dar cuenta de que sos una chispa de energía ubicándose muy rápidamente al diseño de la grilla tridimensional que el arte planetario de nuestra existencia nos tiene en un holograma de vida. Y en ese holograma de vida, ¡tac! Soy un momento del tiempo de conciencia de vida. Uno todos esos momentos de conciencia de vidas
un presente con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y tengo una vida tridimensionalizada en un mundo, donde creo ser un cuerpo. Y terminó siendo lo que en el viejo calendario maya, la letra D, es el juego, es el mono, es ese ser que juega, que está todo el tiempo jugando. Y en su afán de jugar y divertirse y sentirse pleno, ¡pum!, llega a la sabiduría, que es la letra I, latina. Y en inglés significa I'm, el yo. I'm, el anima, diríamos, en italiano. ¿Capisci? Y en español diríamos el alma. Y así en cada idioma vamos pasando la misma idea y va cambiando de fonética, y va cambiando de letras, y va cambiando de significancias en base a dónde quedan esas letras almacenadas en mi grilla tridimensional, que es perfectamente 1320. Está todo en frecuencia 1320. Cada partícula subatómica, átomos, moléculas, todo. Puedo desarrollar una vibración mecánica y hacerla funcionar. Genera vibraciones de energía y estas deja atrapados a la humanidad en frecuencias erráticas. Eso es lo que pasó y lo que está pasando en el mundo. Están en frecuencias erráticas. Entonces vibran mal, piensan mal, comen mal, cagan mal y termina siendo el sorete, algo tan de tanta iluminación como ser amor, porque es algo que yo produzco como regalo a mi tierra, termina siendo algo malo. Es de loco esto, ¿verdad? Entonces, estamos en un mundo muy loco. El hecho de que estén todos fuera de sintonía, en otras frecuencias, que son erráticas, terminan conectando con ideas que terminan siendo completamente parasitarios para la Tierra, porque la Tierra los tiene que seguir manteniendo vivos, darle alimentos a todos ustedes, y están pensando que son pleyadianos. O están pensando en que lograrán ser ángeles después de la muerte. O están pensando en qué tan demonios son para ver a ver cuánto le puedo ganar al otro. Y así, una locura. Entonces, todo eso que pasa, todo ese confusionismo que sucede en el mundo, se libera todo eso, de todo lo malo de todo eso. Pues yo no estoy diciendo que ustedes cambien, yo lo que estoy diciendo es que les falta conocer cómo estoy creando en mi cuerpo la chispa vital para poder crear con esa chispa las partículas subatómicas de mi cuerpo y de esa manera poder ser Guillermo Salmerón Pavés, ser humano del planeta Tierra. Llegado a eso, es obvio que el planeta Tierra no existe, lo estoy creando dentro mío. Y de la misma manera cada uno de ustedes, que son desdoblamientos psicológicos míos, dentro de mi cuerpo, creyendo ser otros cuerpos, porque son otros yoes de mi mente, que tienen calibradas las partículas subatómicas según la composición de la forma donde creen habitar. Está el que dice ser Juan, el que dice ser Pepe, la que dice ser Mónica, la que dice ser bla 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 bla. Y así muchos nombres, muchas personas, nada en común, y ahí está el error. Necesitan llegar a la verdad de una idea que los unifique universalmente a todos. Y eso es el yuxismo, eso es la base teórica de todo lo que sea político que construya un gobierno. La cronocracia en sí es el gobierno del tiempo de todas las políticas. Ese vendría a ser como el estudio perfecto de todas las políticas que existen y cómo estas simultáneamente a veces hasta pareciera ser que suceden aleatoriamente, pero no, hay una lógica de cómo el pensamiento pasa de capitalista a socialista, a progresista, a demócrata, a republicano, a nacionalsocialista, etc. Y entender cómo eso sucede también es entender cómo sucede mi yo
en relación con todos esos otros que estoy creando alrededor. El mundo, las casas, los autos, camiones, ruidos, brum, 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 brum. Hasta la próxima.